Gracias por conectarse esta mañana. Gracias a Dios nuestro Señor que estamos aquí presentes, que nos regala este día más de vida. Somos Mario y Rosario, ahorita viene Mario, somos Mario y Rosario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos. Y bueno, pues en nombre de la DELAI, la Dimensión Episcopal para los Laicos, es quien invita a este taller del Beato Anacleto González Flores para conocer su osadía, para conocer su vida, su ejemplo. Es nuestro patrono de los laicos de México, nombrado por la SEM, obviamente por el Vaticano. Entonces tenemos que conocer mucho más de él y esta es una maravillosa oportunidad. Nos unimos junto con la DELAI, lo que es el Consejo Nacional de Laicos, Juntos por México y también el Frente Nacional por la Familia. Todos nos unimos para poder invitar a todos los laicos de México a este taller. Les damos la más cordial bienvenida. Mario, si quieres saludar, para ahorita continuar aquí pasando el micrófono a Denise, que Denise es la secretaria ejecutiva de la DELAI. Sí, buenos días. Pues sí, esto es una gran oportunidad que se nos presenta y más en estos momentos que tenemos tanta crisis en México. Creo que el Beato Anacleto González nos está dando una información importante en el sentido de cómo debe actuar un laico en situaciones difíciles. Creo que es un gran ejemplo de que nos enseña mucho lo que es la formación, la osadía sobre todo, y eso nos va a ayudar mucho en nuestro futuro como laicos. Muy bien, muchas gracias. Pues adelante, Denise, te pasamos el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues con gran alegría los saludo. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, los saludo en nombre de Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma. Él no ha podido conectarse en este momento porque va justo en una peregrinación a pie, va acompañando a pues unas diócesis que están haciendo una peregrinación y pues no había manera que él se conectara desde ahí, pero justo esa peregrinación la está ofreciendo por nosotros, por este aprendizaje que podamos tener en estas charlas que tendremos durante 7 sábados. Y les queremos reiterar la invitación a celebrar el Día del Laico. Por aquí lo estaremos recordando en estas sesiones que tendremos. El 20 de noviembre en Celaya, en el Estadio Miguel Alemán, tendremos un programa durante la mañana, empezando temprano y concluyendo con una Eucaristía alrededor de las 2:30 de la tarde más o menos. Y bueno, nos daría mucho gusto contar con su presencia. Y muy contentos de poder participar, de estar ofreciendo este taller, que estamos seguros que será de gran provecho. Yo también agradezco su presencia, su interés, su participación y sepan que estamos a sus órdenes en la Dimensión Episcopal para los Laicos para lo que necesiten. Gracias a Mario y Rosario, que serán nuestros anfitriones durante estas 7 semanas. Gracias, Denise. Bueno, no sé si está por ahí el seminarista Rafael Becerra. A él le debemos ese interés por conocer toda la vida y obra del Beato Anacleto. Él con su equipo de trabajo son quienes son los maestros, son los expositores. Entonces, seminarista, no sé si estás por ahí, si nos escuchas. Gracias, Rosario. Gracias, Denise. Por supuesto que sí. Qué gusto saludarles a ti y a toda la gente que se encuentra aquí. Con mucha alegría, pienso que Anacleto González Flores es un hombre apasionante que tiene mucho por ofrecernos y por enseñarnos hoy. Por eso, hacer una propuesta de un curso que más que nada es prácticamente un regalo para México de este gran personaje, pero el regalo es el personaje, el regalo es Anacleto. Y la idea
que ha surgido desde alguna presentación del libro para poder continuar en el descubrimiento del pensamiento de Anacleto, ha sido construida así, primero como una iniciativa mía y luego por un trabajo que hemos hecho con Paco Sánchez, con su equipo de Cabildex, para sistematizar el pensamiento de Anacleto González Flores, porque Anacleto González Flores le hemos conocido por sus datos biográficos, pero hoy hace falta que comencemos a sistematizar su pensamiento y a profundizar hondamente en lo que él nos ofrece. Y este curso es justamente eso, es justamente una sucesión de charlas que tendremos, 6 de ellas, y luego una clausura, en la que iremos viendo a profundidad el pensamiento del maestro, el pensamiento de lo que él quiere ser. Primero vamos a ver cómo Anacleto González Flores es un hombre asociado a la osadía inmensa de Cristo, cómo Anacleto nos ha presentado un programa de osadía cristiana, cómo Anacleto González Flores es el hermano mayor de la mujer y le presenta su misión porque la impulsa en cada momento, cómo Anacleto González Flores es el gran libertador mexicano, cómo Anacleto González Flores es el gran organizador del pueblo en México y cómo Anacleto González Flores es el gran transformador de México. Este es el sentido del curso. La idea es que en cada sesión, que es única, porque cada uno de los conferencistas serán unos expertos, en cada sesión nosotros tengamos la oportunidad de ir hacia adentro del pensamiento de Anacleto y luego que a través de eso pues puedan surgir muchas inquietudes y podamos en adelante continuar trabajando y apasionándonos por Anacleto González Flores. Yo pienso que al ver a cada uno de los conferencistas y reunirme con ellos o reunirnos, me fui emocionando cómo cada uno de ellos tiene su propio carisma, tiene su propio deseo de proponer la idea de Anacleto desde su propio ámbito y lo ha analizado, lo ha profundizado y esto cada uno de ellos hemos coincidido todos, pues queremos dar este regalo para todos los mexicanos, pero el regalo es Anacleto. Pienso que la gran innovación de esto que será un equipo de conferencistas. La gran innovación es esto, la sistematización del pensamiento de Anacleto. Y bueno, ahora todos los que a través de la DELAI, de la Dimensión de Laicos, se unen para este ciclo de conferencias, para este taller, ahora todos seremos parte de este proceso de sistematización del pensamiento de Anacleto González Flores. Ojalá que lo podamos disfrutar mucho, ojalá que como un servidor, como tú misma, Rosario, como Mario y como Denise, apasionados por Anacleto, como Paco y como cada uno de los conferencistas, ojalá que cada uno nos convirtamos en otro Anacleto o que podamos aprender su modelo para que podamos juntos ir transformando a la sociedad mexicana y sobre todo este curso lo que apunta, hacia donde apunta es para que todos podamos, con el modelo de Anacleto González Flores, organizarnos y cada vez estar más unidos. Ojalá que este curso sirva como eso, un instrumento de unidad y un instrumento de organización. Muchas gracias. Gracias a ti, seminarista Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos. Sí. ¿Quién será el conferencista del día de hoy? Rafa. Sí, quiero presentarles a Pedro de Alba. Pedro de Alba es un gran amigo, él es tepatitlense, él es esposo y padre de familia, es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, es miembro de la Comisión Diocesana para la Causa de los Santos, ahí en San Juan de los Lagos. Anacleto González Flores es de Tepatitlán, y además es profesor universitario y además forma parte de un equipo de comunicación ahí mismo en Tepatitlán y en la parroquia de San Francisco, que se ha dicho de paso, es la parroquia donde nació y creció Anacleto González Flores. Entonces, él nos presentará el día de hoy a Anacleto González Flores, un hombre asociado a la osadía inmensa de Cristo. Dejo con ustedes a Pedro de Alba, ojalá que le podamos dar la oportunidad de que pueda compartir sus diapositivas. Muy buenos días a todos, esperando y se encuentren todos muy bien. Pues agradecer primero a Dios nuestro Señor
por este espacio brindado, además de a la dimensión episcopal de los laicos, por este esfuerzo, a su vez de agradecerles, pues felicitarles por el impulso que se hace desde los medios de comunicación, desde estos cursos, desde diferentes actividades, pues para el conocimiento de la vida de este gran hombre, de este gran representante del cristianismo y el beato Anacleto González Flores. Entonces, pues agradecerles primeramente, así como agradecer también a Rafa por la invitación a este curso, a Cabildex y a este proceso que no es un proceso que apenas han iniciado, sino que pues el trabajo que Rafa mismo ha hecho, así como Cabildex, pues nos ha permitido conocer un poquito más del pensamiento de Anacleto, que como decía Rafa hace un momento, pues está, por así decirlo, iniciando todavía a conocer el pensamiento de Anacleto. Es cierto que la parte biográfica pues se tiene ya conocida en avanzada. Si nosotros entramos a internet podemos encontrar varias propuestas de su perfil biográfico, hacer conocimiento de su vida en general, pero sistematizar y organizar toda su propuesta pues aún está en proceso y es algo todavía muy importante que hay que conocer. Creo que es la parte más importante, de hecho, para conocer sobre Anacleto. Es un gran pensador que afortunadamente nos dejó un gran legado escrito, y con base a ese legado escrito, así como algunas otras fuentes auxiliares, pero partiendo de su legado escrito, pues nos permite conocer su gran propuesta en diferentes áreas para la formación de la juventud, respecto a la misión de la mujer, como lo han llamado, pues un hermano mayor para la mujer, desde la propuesta social. Entonces, Anacleto es un hombre que sus enseñanzas son de hace 100 años, pero también del presente. Y entonces Anacleto también es un personaje que nos sirve para entender y comprender la realidad, pero también nos inspira y nos motiva a seguir con este presente. Y precisamente a 100 años del desarrollo de su pensamiento, de sus ideas, de su propuesta, de su acción, y casi prácticamente también acercándonos a los 100 años del conflicto de la cristiada, que es donde culmina su vida con su martirio. Entonces, estamos acercándonos a estas fechas que es interesante ir recordando e ir conociendo y profundizando en la vida del beato Anacleto González Flores. Entonces, pues vamos entrando en materia, vamos entrando en este asunto. Voy a compartir una presentación que traigo aquí para ir interactuando de una manera más práctica. Bueno, aquí me indica que ya estoy compartiendo. Espero que poco a poco puedan ir viendo la presentación. Entonces, efectivamente, esta presentación se titula Anacleto González Flores, un hombre asociado a la osadía inmensa de Cristo. Esa se titula esta primera conferencia, un hombre asociado a la osadía, al atrevimiento, a la valentía, que el primer gran osado, dice Anacleto, de hecho, pues es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos entrando en materia. Decidí dividir esta conferencia o esta presentación en diferentes apartados, hablar un poco de sus primeros años, un perfil un poco biográfico, contextual, sobre todo la parte contextual es lo importante, porque nos ayuda a entender la situación o el entorno en el que él vivía, y nos va a dar pie como a conocer lo que próximamente los compañeros conferencistas que van a presentar las próximas charlas, pues nos va a ayudar un poquito a ir entendiendo esa situación. Entonces vamos a partir de un perfil biográfico
pero sobre todo contextual, de su vida, la vida en la nación en ese momento, la vida en el mundo en ese momento y cómo Anacleto pues se desarrolla en ese entorno. Entonces, el objetivo de esta presentación, lo comparto también, dice que los participantes conozcan el contexto histórico en el que nació y vivió Anacleto González Flores, los hitos de su vida y obra, sus influencias, así como los rasgos más significativos. Entonces, como dice aquí también el objetivo, vamos a su contexto y partiendo desde un verbo muy importante que es el verbo conocer. El verbo conocer es el que va a ser guía del aprendizaje en esta sesión y en este objetivo. Entonces, empezando con la primera parte, como les decía, dividí esta presentación en varias partes. La primera se llama Los primeros años. Anacleto, como es bien sabido, nació en Tepatitlán, Jalisco, el 13 de julio de 1888. Fueron sus padres, los señores María Flores Navarro y Valentín González Sánchez. Él, Anacleto González Flores, es el segundo de 12 hijos. En su niñez, pues una niñez complicada, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sacrificio, de siempre buscar ganarse la vida día con día. El trabajo a veces pesado, el trabajo forzado, pues también a veces hace que el cuerpo pues resienta esa situación y pues bueno, entre esos trabajos pesados en el telar, se dedicaban al telar, entre eso y la lectura de libros que a veces hablan sus autores, habla especialmente Antonio Gómez Robledo, dice pues que entre eso y ocultarse a leer libros, dice que pronto le apareció una leve joroba, por lo que los muchachos del pueblo lo apodaron como el camello. Y bueno, Gómez Robledo, que es yo creo que en cuanto a su perfil biográfico, el libro de Antonio Gómez Robledo, que al final igual acotaré un poco sobre algunos libros, dice, y él, su padre y los suyos habían de ser esclavos del telar, y en aquella posilga se comía, se dormía, se chillaba, se trabajaba, y en el telar se desesperaba. La inmundicia y el hosco borracho vigilando cuartelariamente su ruin dominio, es decir, refiriéndose al padre de Anacleto y a esta vida dura que llevaban, y reprimiendo con la macana cualquier escapatoria de los obreros, es decir, de sus hijos. Por lenguaraz e insulso el pueblo le apodó el bobo al padre de Anacleto por lenguaraz, por lengua celta, por así decirlo, pues le apodaban el bobo. Y naturalmente, pues sus hijos, los bobitos. Entonces, hasta aquí vemos que su infancia es de trabajo, en la cual pues se va desarrollando su vida, trabajo, sacrificio, esfuerzo, una infancia un poco complicada y parte también del contexto de la época y de la vida y la forma en que se vivía en esa época. Tampoco es algo que probablemente encontraríamos común en esa etapa de la historia. Después, dice el mismo Gómez Robledo que su padre era un escéptico de la iglesia. Entonces, esa es otra situación en la que se encuentra Anacleto. Su padre no es un creyente total de la iglesia. Por lo tanto, por ejemplo, Anacleto nunca fue matriculado en la escuela parroquial que había en la comunidad en Tepatitlán, sino que en la escuela municipal, en la escuela liberal o gobiernista, como se le pueda llamar. Ahí recibió la educación liberal, y esta educación, pues sabemos que en ese momento, y bueno, en general, desde el desarrollo del pensamiento liberal en el siglo XIX, pues ha sido una educación en la que trata de ocultar la fe, como decir que la fe es algo que no es inherente o que no es parte de nuestra vida social, y entonces trata de relegar la fe a un asunto privado, a un asunto nada más de casa. Entonces, eso es lo que comúnmente se aprende teniendo en base a la educación liberal. Entonces, en ese contexto y en esa situación, pues Anacleto va creciendo y se va desarrollando. Anacleto va a empezar a destacar por ser líder.
líder ahí de los amigos, de la cuadra, del barrio, líder en los pleitos callejeros, líder en defendiendo a sus compañeros, defendiendo a sus compañeros de algunas injusticias, incluso defendiendo a su padre cuando hablaban mal de él y de su comportamiento. Entonces empieza a desarrollarse en ese entorno en el que empieza a destacar por su liderazgo desde su niñez. En ese contexto o en esa situación, el pueblo de Tepatitlán, donde él nace, pues era ya reconocido como ciudad, era un municipio de aproximadamente 30,000 habitantes y perteneciente, bueno, en la división política de ese tiempo al cantón de La Barca, cerca aquí de la región Alto Sur de Jalisco. En esa división política se organizaba en el cantón de La Barca. En la ciudad pues había algunas iglesias, principalmente la parroquia de San Francisco. Aquí en la diapositiva tengo una fotografía en la que se ve al fondo la parroquia de San Francisco con sus antiguas torres. Quien conoce la ciudad de Tepatitlán, pues hoy en día la parroquia de San Francisco tiene unas torres altas, esbeltas, muy bonitas. Pues bueno, en ese entorno es en el que va creciendo Anacleto, en torno a la parroquia de San Francisco, en torno a esa pequeña comunidad en la que la mayoría de las actividades eran rurales y que pues poco a poco esa ciudad va creciendo y se va desarrollando. Entonces, en ese entorno y en esa ciudad empieza a crecer Anacleto. En cuanto a la situación nacional, en Jalisco, el estado de Jalisco, pues era gobernado con una serie de interinatos por el gobernador Ramón Corona, era quien dirigía las riendas del estado, con una idea liberal y un pensamiento liberal, y el porfiriato, para el año de 1888, empezaba su apogeo, empezaba su desarrollo. Entonces, este porfiriato empezaba a desarrollar la industrialización del país, empezaba poco a poco a traer y proponer a empresarios extranjeros a que desarrollaran su industria aquí con ciertas facilidades. Creía don Porfirio que era importante desarrollar la industria para conseguir el progreso. La propuesta porfiriana se basa en una idea que surge también en el siglo XIX, que tiene que ver con el liberalismo, y es el positivismo. El positivismo, en ese entonces, poco a poco va permeando en el desarrollo industrial y en las escuelas. En las escuelas, el positivismo va a ser la forma o la propuesta ideológica para educar, en la cual, teniendo un sustento en el liberalismo, pues como les digo, o les decía hace rato, va a relegar las creencias religiosas, va a hacer a un lado todo lo que tenga que ver con las creencias y la fe en ese momento. Por ejemplo, si había que enseñar buen comportamiento, si había que enseñar valores, pues el fundamento de esos valores y de ese buen comportamiento no tenía que ser la fe, por ejemplo, sino que tenía que buscarse otra estrategia de enseñanza desde lo moral, desde lo ético, pero sin fundamento en la fe. Y entonces, así se va desarrollando la educación, por ejemplo, en el porfiriato, mientras que el país se industrializaba. Si bien es cierto, la industrialización puede traer progreso, el lema de don Porfirio era orden y progreso, que es el lema del positivismo. Si bien puede traer progreso el desarrollo industrial, pues si no es con equidad, pues empieza a surgir también una gran marginación y una gran desigualdad. Además de que en ese momento histórico, no solo en México, sino en gran parte del mundo, por ejemplo, el tema laboral no estaba legislado. No había leyes que defendieran a los trabajadores ante situaciones injustas. Entonces, estas situaciones eran la condición dominante del momento. Y esa marginación a la que poco a poco van a ser relegados esos trabajadores que migraron a las ciudades donde empezó este desarrollo industrial, pues poco a poco van a empezar a ser relegados y a ser marginados, así como en otras partes del mundo lo provocó la revolución industrial. En ese entorno, que les digo que no solo era un entorno del país,
sino que es un contexto y una situación de todo el mundo. A nivel mundial sucedía igual. En ese mundo, la iglesia, nuestra iglesia, la Santa Madre Iglesia, que es madre y también es maestra en enseñanza, será pionera en la promoción del derecho laboral en el mundo, cuando a fines del siglo XIX surge lo que se conoce como la doctrina social de la Iglesia, de la mano de la encíclica del Papa León XIII, la encíclica Rerum Novarum. La Rerum Novarum da pie y da inicio a la cuestión social, pero no solo la cuestión social, da inicio también a la cuestión de los derechos laborales en el mundo. Entonces, es pionera en el asunto de la cuestión laboral, que, es decir, la Iglesia supo, y como lo ha sabido, acompañada siempre del Espíritu Santo, pues supo entender el momento y supo darse cuenta de la injusticia que vivían miles de obreros en el mundo, y entonces pues habla de estos derechos que tienen que empezar a respetarse y deben de empezar a considerarse. Esta propuesta con la que inicia la doctrina social de la Iglesia, la preocupación, una serie de encíclicas en torno a la preocupación del tema social, que van a empezar a partir de esta, va a tener mucha influencia en la vida de Anacleto y de muchos otros pensadores de la época, en México y en otras partes del mundo. Entonces, esta encíclica, así como algunas propuestas que vendrán después, por ejemplo, con el Papa San Pío X, van a ser muy importantes para el desarrollo del pensamiento social de los católicos y cómo saber responder ante la situación del mundo, ante la propuesta liberal, ante lo que se va a llamar como el modernismo. Entonces, ante estas situaciones va a ser el inicio o el fundamento que va a permitir a muchos católicos pues defender su fe. Entonces, en ese entorno se desarrolla su niñez. Mientras él va creciendo en esta ciudad de Tepatitlán, mientras hay una infancia un poco complicada, la nación se va gestando en el porfiriato, el mundo tiene esta situación de industrialización en la que el obrero empieza a ser relegado y que empieza a haber algunas soluciones pues que son radicales y revolucionarias en la propuesta socialista, por ejemplo, pero del otro lado pues también está esta propuesta que surge desde la encíclica Rerum Novarum. Entonces, esa es la primera parte de su vida, en la que se desarrolla a partir de este entorno. Después, su vida da un giro importante. Y esta segunda parte, yo la titulo Anacleto, el joven maestro por la forma en que se referían a él en el seminario, sus compañeros, al ser suplente de algunos maestros. Entonces, dejamos atrás aquellos apodos de el camello, el bobito, y entonces empezamos a conocer a un Anacleto que ya empieza a desarrollar todo aquel intelecto que va a empezar a tener en el seminario. El seminario va a ser la base de su formación cultural e intelectual. Entonces, en este entorno, entre noviembre de 1908, se trasladó a San Juan de los Lagos para ingresar al seminario auxiliar. Ahí permaneció hasta julio de 1913. A los 3 meses de haber ingresado al seminario, ya era capaz de conversar en latín, hablando un poco ya de su capacidad y su virtud para el aprendizaje, su gran capacidad. Anacleto tiene un momento específicamente de encuentro con nuestro Señor, de encuentro con Cristo, que lo hace ir al seminario. Anacleto, entre el acercamiento a algunos libros antes de ir al seminario, como la vida de San Francisco de Asís, algunos estudios sobre el cristianismo, pero sobre todo la predicación de sacerdotes que llegaron a la ciudad en ese tiempo, pues es que Anacleto tiene este encuentro con el Señor y es cuando decide partir al seminario. En ese tiempo en el seminario, pues además de desarrollar su pensamiento, su conocimiento, su cultura,
pues Anacleto también seguía pendiente de la situación del mundo. Por ejemplo, en 1910, que inicia la Revolución Mexicana, funda, estando dentro del seminario, una organización cívica, por así decirlo, su primer grupo, su primera organización cívica o su primera organización social. Anacleto, durante toda su vida va a ser un organizador del pueblo, un organizador de la comunidad, de su entorno, la cual llamó la Falange de la Patria. Tenía como finalidad la enseñanza de los derechos a los jóvenes y eventualmente formar una milicia que hiciera frente a los gobiernos tiránicos y a la invasión extranjera. Entonces, Anacleto ahí forma su primer grupo mientras va iniciando la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, pues que es una lucha entre caudillos por el poder, una lucha entre caudillos por el poder a expensas de las necesidades del pueblo, pues va surgiendo en ese momento en el país y va provocando pues convulsiones sociales, va provocando ciertas y grandes problemáticas en el país. En esa situación, en 1911, con la llegada de Francisco I. Madero al poder, empieza lo que se llama la apertura democrática, por así decirlo, por lo que parte de la propuesta que se había desarrollado en México a través del pensamiento social, pues empieza a asomarse, por ejemplo, con la fundación del Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional empieza a surgir en el país con base a las premisas que les había comentado hace un momento de la Rerum Novarum, de la encíclica social del Papa León XIII, y también al Papa San Pío X, quien es considerado pues también el continuador de esta propuesta social y que además da otro apoyo a la articulación del pensamiento social. San Pío X funda en ese contexto, a inicios del siglo XX, funda la Acción Católica. El Papa San Pío, además de reconocer y criticar y considerar el modernismo como el gran peligro de ese momento, de detectar esta situación, pues va a ser también un papa que va a saber dar respuesta a esta situación que se vive del liberalismo y el modernismo. Y entonces funda la Acción Católica, se le conoce como el Papa de la Acción Católica. La Acción Católica va a ser la forma de organización de los laicos de ese momento y lo va a seguir siendo hasta la actualidad. Yo creo que aquí hay algunas personas que participan en Acción Católica, o que lo hicieron en algún momento de su vida, así como en muchas otras partes del mundo se desarrolla pues esta propuesta de la Acción Católica. Es muy interesante porque la Acción Católica propone un espacio de formación, por ejemplo, para hombres casados, para mujeres casadas, para jóvenes mujeres y para jóvenes hombres. Y entonces eso permite que una familia completa pueda estar en sintonía y en formación en su fe y que los asuntos sociales sean entonces de su entera preocupación. Entonces, esto lo va a permitir esta Acción Católica. En México, la Acción Católica va a llegar ya después del Porfiriato. En otros países ya se estaba desarrollando, pero el Porfiriato era un momento complicado para desarrollar cualquier tipo de agrupación. Por el silencio, por la represión, porque era una paz, pero era una paz falsa, por así decirlo. Era una paz a través de la violencia y entonces no era fácil organizarse porque se podía considerar sedición, se podía considerar que se organizaban en contra del gobierno. Era muy complicado. Muy pocos hacían frente o hacían crítica al gobierno de Porfirio Díaz y entonces en esa situación o en ese entorno, por ejemplo, empiezan a destacar algunos católicos que van a ser inspiración de Anacleto. Por ejemplo, Anacleto en algunos de sus libros cita a don Trinidad Sánchez Santos, un católico que sin complejos ni miedos va a ser un crítico importante del gobierno de Díaz y del gobierno de Madero a través de la prensa escrita, don Trinidad Sánchez Santos.
otros católicos como don Miguel Palomar y Vizcarra también, que en este momento pues también van a desarrollar la cuestión social en el país. Entonces, comentaba, a partir de la propuesta maderista en 1911, de la llegada de Madero a la presidencia, se desarrolla el Partido Católico Nacional, pero también se desarrolla la Acción Católica, y eso va a permitir que haya espacios de participación católica en el entorno social. ¿Qué es importante o qué se enseña en la Acción Católica en ese momento, y creo que hasta la actualidad? Pues que nuestra fe no solo es en casa, nuestra fe no es un asunto privado, nuestra fe está en el trabajo, en la escuela, en la plaza, en cualquier espacio público puede estar nuestra fe, incluso en la política, y debe de estar en la política. Por eso surge el Partido Católico Nacional en ese momento. Entonces, en ese entorno o en esa situación es que surge esta propuesta, o se lleva a cabo en México, ya con un poco más de facilidad a partir de esta apertura democrática. Surge en el caso de la Acción Católica, por ejemplo, surge en 1913 la ACJM, se funda la ACJM en el país, y poco a poco va a ir creciendo como un espacio de formación de jóvenes. Anacleto va a pertenecer a la ACJM, la va a fundar, va a ser uno de los miembros fundadores en el estado de Jalisco, en Guadalajara, en la región de los, junto con sus compañeros. Entonces, empieza poco a poco a desarrollarse esta propuesta de formación juvenil para jóvenes hombres. Después van a surgir las damas católicas. Después, poco a poco se van a ir integrando estos grupos. Pero es interesante lo que sucede en una familia de ese tiempo, en una familia mexicana, porque todos en México en ese momento, el 90 y tantos, 98, 99% eran católicos. Y entonces, en esa situación, por ejemplo, en una reunión familiar, en una cena familiar, pues había sintonía de formación, porque el papá asistía a su reunión, la mamá también, los hijos, las hijas también, y entonces había conversación sobre el asunto social, había conversación sobre la fe, y había formación completa para la familia. Entonces es una propuesta interesante que surge desde la Acción Católica en ese momento. Y bueno, Anacleto, además de integrarse cuando llega la ACJM a Guadalajara y a Jalisco, pues Anacleto también se integra al Partido Católico Nacional. Entre muchas de sus facetas, pues Anacleto va a ser un participante de la política. En las vacaciones escolares del seminario, acompañado de su gran amigo, el beato también, Miguel Gómez Loza, quien fue su inseparable amigo, se dedicó a la organización del Partido Católico Nacional en la región alteña. De hecho, en 1913, de recién que Anacleto deja el seminario, ambos se presentaron como delegados a la convención de dicho partido. Entonces, bueno, Anacleto empieza a participar en la Acción Católica, en la CJM, en el Partido Católico Nacional, y en 1915, surge una institución que se va a llamar la Unión de Católicos Mexicanos. La Unión de Católicos Mexicanos, mejor conocida como la U, o la Organización Espíritu Santo, va a ser una organización reservada, discreta, a la que también va a pertenecer Anacleto, a la U. Esta organización que es fundada por el obispo Luis María Martínez en el 15 en Michoacán, y a la que va a pertenecer Anacleto junto con otros personajes y líderes sociales de la época, que también va a permitir articular el pensamiento social católico, con un mayor cuidado, con una mayor reserva debido a la persecución que va a empezar a gestarse, pero también Anacleto desde ahí desarrolla pues esta propuesta política. Cuando se extingue el Partido Católico Nacional, Anacleto después empieza a participar, por ejemplo, en un partido que surge aquí en Jalisco, que es el Partido Demócrata, y bueno, su vida política va a continuar desde esa área. Pero bueno, no es la única faceta en la que participa y se desarrolla Anacleto. Al salir del seminario, Anacleto se va a Guadalajara, y entonces ahí inicia otra etapa. Llevamos dos, sus primeros años en Tepatitlán, su segunda etapa en el seminario de formación y de
acercamiento a la cultura de ese tiempo, y llega una tercera etapa cuando se va a Guadalajara. Anacleto ya no es el maestro nada más del seminario que suple a los maestros por su gran capacidad, que aprende de una manera ágil, sino que ahora es el maestro de la osadía, del atrevimiento, de la valentía cristiana. En 1913, a sus 25 años de edad, deja el seminario y llegó a Guadalajara para estudiar Derecho en la Escuela Católica de Leyes, posteriormente Escuela Libre de Derecho. Optó por la carrera de la abogacía para defender a la patria y a la religión. Y para esta condición, pues se establece con varios amigos en Guadalajara, en el barrio de lo que es el Santuario de Guadalupe, en Guadalajara. En esa zona se establece y se hospeda en la casa de una persona que les brindaba hospedaje, una señora, doña Jerónima, y entonces empiezan a llamar a los que vivían con ella, coordinados por Anacleto, pues los girondinos, la Gironda, la casa de la Gironda, donde se reunían estos muchachos, en su mayoría alteños, que habían emigrado a Guadalajara a estudiar. Ahí donde coincide pues con su fiel amigo Anacleto González, con Miguel Gómez Loza, coincide Anacleto, el doctor Gutiérrez, entre otros personajes que van a empezar a participar activamente en el asunto social. Al decretar el gobierno estatal la invalidez de sus estudios realizados en los seminarios, sus grandes esfuerzos de años se vinieron abajo y se vio obligado a cursar simultáneamente la preparatoria y la carrera de Derecho. Entonces, cuando el gobierno empieza a no reconocer los estudios que tengan que ver con formación católica, reinicia sus estudios. En esa situación, pues Anacleto no se rinde. Anacleto empezó a trabajar mientras estudiaba, trabajaba a veces en una panadería, a veces era albañil, y aún así en esas condiciones estaba siempre dispuesto a la ayuda. Dice Gómez Robledo en su libro El Maestro, que en ese momento o en esa situación, uno de sus hermanos, ya moribundo, Simón, deja a su familia, a su esposa y a su hija, pues los deja en viuda, su esposa, y Anacleto ayuda, por ejemplo, a la familia de su hermano. Entonces, perdón, estoy de nuevo. Parece que hubo alguna falla técnica, como comúnmente pasan en estos asuntos del internet, pero estamos de nuevo. Adelante, adelante. Gracias. Entonces, bueno, vuelvo a compartir. Listo. Bueno, una disculpa. Estos asuntos del internet, a veces nos traicionan. Bueno, entonces comentaba que en esa situación él se va a Guadalajara, preocupado por la condición aquí, en el ejemplo que doy de Anacleto, pues un hombre dispuesto a la caridad también, un hombre dispuesto a la ayuda a los demás, como en el caso pues de la viuda de su hermano Simón. A pesar de toda la situación que él vivía, pues está dispuesto a la ayuda. Anacleto, conforme va desarrollando sus estudios, pues va a empezar a trabajar dando clases de maestro. Conforme era conocido su talento como maestro, fue contratado en los colegios particulares para que impartiera clases de historia, de literatura. Y volviendo a este autor que he mencionado ya varias veces, a Gómez Robledo, habla de la forma en que imparte clases. Dice, sus alumnos se dieron cuenta que, desde luego, de que algo nuevo había aparecido entre ellos. Tenían ante sí un formador y un amigo. Se llamaba a sí mismo el hermano mayor y tomaba al pupilo no como un simple repetidor de lecciones, sino como un ser a quien hay que preparar totalmente para la lucha por la vida.
corregía con singular energía cualquier síntoma o manía que pudiera traer detrimento a una virilidad plena, acostumbrándolos a hablar fuerte, pisar recio y mirar de frente. Entonces, en otra de las facetas de su vida, ya hablamos un poquito de la faceta política, ahora de la faceta como maestro. Pienso yo que Anacleto es un adelantado en la educación. Por ejemplo, en la educación que hoy se habla como la educación humanista, este pensamiento humanista en el que pone al alumno al centro y a su comunidad y toda esta propuesta humanista que viene desde los últimos quizá 30, 40 años. Entonces, Anacleto pues se considera no solo un maestro, dice aquí, es un amigo y un hermano mayor que por el camino recorrido también aconseja, guía y enseña, así como corrige puntualmente a sus alumnos. Entonces empieza a desarrollar también esta faceta de maestro, el maestro de las juventudes, el maestro de los jóvenes desde el colegio, así como también lo empezará a hacer desde la ACJM, donde también será maestro de muchas generaciones. Entonces, posterior a esto, o más bien en el mismo momento histórico, entre el 1913, 1916 aproximadamente, mientras se desarrolla en el Partido Católico, mientras sigue estudiando, mientras empieza con sus clases como gran maestro que será, de 1914 a 1916, junto con Miguel Gómez Loza, fundó varios círculos de estudios sociológicos, literarios y filosóficos. Entre el 14 y el 16 funda círculos de estudio para jóvenes y obreros. Anacleto, además de un gran preocupado por la formación de los jóvenes, es un gran preocupado por la formación de los obreros. Inspirado en la Rerum Novarum y en algunas directrices de San Pío X y de la Acción Católica, también va a permitir y va a impulsar la formación de círculos de obreros en las cuales pues sepan y conozcan su fe, pero no solo su fe, sus derechos, sus libertades, su forma de organizarse y que entonces pueda desarrollarse más plenamente. Y entonces esos círculos que él va a fundar van a ser o le van a permitir que posteriormente, a partir del 16, empiece a constituir y a fundar junto con otros compañeros en Guadalajara, como precisamente Miguel Gómez Loza, pero también el beato Luis Padilla, por ejemplo, Luis Beltrán y Mendoza, entre otros, los hermanos Jorge y Ramón Vargas González, también beatos, que esa camada de jóvenes empieza a formar grupos de la ACJM, o Asociación Católica de la Juventud Mexicana, de la que es miembro fundador y gran impulsor en Jalisco. Entonces, además de eso, otro dato importante, además de impulsor de la formación de obreros y de la ACJM, pues también impulsó el desarrollo de espacios de formación femenina, donde se convertirá en un hermano mayor. En algunos de sus discursos, en uno de sus libros, en el que se agrupan una serie de sus discursos, si nos ponemos a conocerlos, pues nos vamos a dar cuenta de que varios de sus discursos van dirigidos a grupos de señoritas. En ese momento, varios grupos lo buscaban, además de que quizás uno de sus mayores talentos es la oratoria, es un gran orador, quizás uno de los mejores oradores o el mejor que ha tenido este país. Pues buscan a Anacleto como consejero y como conferencista para la formación de grupos de mujeres. Entonces, Anacleto para muchos grupos de jóvenes mujeres también va a ser un hermano mayor a quien va a enseñar y eso lo consta algunos de sus discursos dirigidos a grupos literarios, a grupos sociales, a grupos de formación en la fe que van a tener diferentes señoritas por la ciudad de Guadalajara en ese momento. Entonces, es un hermano mayor para la mujer en ese momento. Mientras tanto, esto va sucediendo, la Revolución Mexicana tiene como
por así decirlo, como su última, después de esta convulsión que provocó en el país, su última asestada o su último ataque, pues va a ser su constitución, la constitución que es emanada de la propuesta revolucionaria. Entonces, surge en el año de 1917 una constitución escrita y pensada por la facción carrancista, la cual es una constitución de corte anticlerical. No solo es una constitución laica, sino que va más allá. Es una constitución anticlerical, no es una constitución laica. Entonces, al ser una constitución anticlerical, empieza a tener una serie de disposiciones respecto a la Iglesia Católica que empiezan a preocupar de manera importante pues a todos estos católicos como Anacleto que venían de una formación social muy importante y que por lo tanto van a responder y van a protestar ante esta situación. Entonces, la Constitución del 17 va a ser punta de lanza del pensamiento revolucionario y también punta de respuesta, de inicio de respuesta de la propuesta social católica de defensa de la fe. Entonces, allí inicia un choque de pensamiento, el pensamiento revolucionario anticlerical y la propuesta social católica. Que la propuesta social católica no era una propuesta que enseñara a la gente a luchar o a la violencia. Es una propuesta de formación completa y en la cual pues implica defender la fe y que lo van a hacer a través de, por ejemplo, Anacleto, que va a ser el gran defensor de la fe a través de propuestas y medios pacíficos, pues va a ser un gran impulsor a partir de 1917 de la defensa de la fe. Entonces, en el caso aquí ya un poco más en lo corto, en Jalisco, en el 17, al promulgarse la Constitución, el arzobispo en ese entonces, don Francisco Orozco y Jiménez, publica una carta pastoral con la cual pues protesta contra esta Constitución y por ese motivo se gira una orden de aprehensión en su contra. Entonces, la CJM convocó, dirigida por Anacleto y compañeros, a una primer gran manifestación en el país contra esta propuesta y contra esta revolución, siendo reprimida violentamente por la policía. Anacleto y sus compañeros estuvieron en prisión durante 2 semanas, los cuales aprovechó para organizar el catecismo. Otra faceta importante de Anacleto. Ya hablamos de Anacleto político, Anacleto formador social, transformador social. Anacleto también es un gran catequista. Nunca va a descuidar la enseñanza del catecismo. Y en esas múltiples actividades que va a tener en su vida, gran maestro, político, formador de jóvenes, transformador social, Anacleto, todo eso que hace no lo hace en un imperioso voluntarismo, lo hace, no lo hace con, digámoslo así, como un pelagiano que solo confía en su voluntad y en sus esfuerzos. Entiende que las fuerzas humanas son débiles y entonces siempre Anacleto va a tener la base de su trabajo en los sacramentos. Anacleto va a ser un hombre de misa diaria, por ejemplo. Y el catecismo también va a ser una parte importante de su día. A lo mejor nos podemos ahorita preguntar, pues, ¿cómo habrá hecho este santo hombre para alcanzar a hacer todo eso en sus actividades cotidianas? Pues bueno, teniendo como base en los sacramentos. Siempre los sacramentos, fundamento de su vida, y pues por eso también va a ser un gran catequista. Pedro, disculpa que te interrumpa un momentito. Ya no se ve la presentación de la pantalla, nomás te vemos a ti. Ok. ¿Está correcto? A ver, déjenme. Va de nuevo entonces la presentación. Ah, sí, me marca que se dejó de compartir. A ver. Bueno, aquí ya me indica que yo estoy compartiendo. Espero que la puedan estar viendo ustedes. Todavía no. Aún no, todavía. Sí. Todavía no se ve. Ok.
A ver, Sí, ahí ya se ve. Ya se ve. ok. Ok, me estás ayudando, ¿verdad? Yo lo estoy compartiendo, Pedro, si A quieres, ver, dime gracias, cuál la Rafa. mía. Sí, podemos volver un poquito en las diapositivas, por favor. Un poquito más, 2 diapositivas antes. Ahí. Después de esa de la Constitución, esa donde está con don Francisco Orozco. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces les hablaba de esta situación. Don Francisco Orozco va a empezar a ser perseguido por el gobierno, tiene que irse un tiempo del país, pero no es un obispo, un arzobispo despreocupado de su rebaño. Va a estar siempre al pendiente y va a volver al Estado como puede en ciertos momentos, va a tener que esconderse y volver en ciertas ocasiones. Entonces, vamos a ver que así como tenía que huir, en algunas situaciones, si consultamos algunos archivos parroquiales y de comunidades de la Arquidiócesis de Guadalajara, pues vamos a ver cómo de repente llega a las comunidades y siempre está al pendiente de ellas en ese momento histórico. Entonces, le cambiamos, por favor, Rafa. En el verano de 1918 se puso en vigencia el decreto número 1913, con base en la Constitución, el cual limitaba el número de sacerdotes y se les exigía el registro gubernamental, ante lo cual el vicario general de la arquidiócesis, don Manuel Alvarado, al estar ausente don Francisco Orozco, suspende el culto de manera momentánea en los templos, se declaró luto general y se recurrió por primera vez al boicot contra el gobierno. En esta situación, Anacleto será líder de la cuestión social en Jalisco. En esa situación va a liderar la protesta, va a liderar el boicot y va a liderar el movimiento para que eche atrás este decreto, el decreto 1913, que incluso en ese momento logran echarlo atrás. Va a ser reactivado con el gobierno de Calles en el 26, pero en ese momento, al menos en Jalisco, gracias a estos esfuerzos, logra echarlo para atrás. Y si me ayudas cambiando de diapositiva, Rafa, en la siguiente hay una nota de esa época, del verano del 18, 23 de julio. Esta nota es del Informador y la nota central o principal de este periódico dice, más de 10,000 personas acudieron ayer ante el general Diegues, que era el gobernador del estado en ese momento, a solicitar su apoyo para la derogación del decreto 1913. Ahí está. La fuerza y el impulso y el liderazgo de Anacleto convocó más de 10,000 personas a esta multitudinaria marcha en protesta contra ese decreto que obligaba a los sacerdotes a estar registrados ante el gobierno y limitaba el número de sacerdotes también. Hablaban algunas propuestas, por ejemplo, de un sacerdote para atender 5,000 personas o más. Entonces, ante esta situación, pues hay esta gran manifestación en la que pues el pensamiento y la propuesta católica muestra, por así decirlo, el músculo. Y si no, bueno, la nota tiene la letra más pequeña, lo que quería que viéramos era el título, pero si nos acercamos a la nota podríamos ver que dice ahí, el joven Anacleto González Flores habló frente a Diegues. Anacleto González Flores es cargado en hombros y suelta y habla en ese momento una espléndida oratoria con la cual pues invita al gobernador Diegues a que paren este decreto. Y bueno, al final la manifestación fue dispersada con agua, con un camión de bomberos y termina la manifestación, pero el decreto se echa para atrás. Entonces, poco a poco se va viendo que la formación en la acción católica, la doctrina social de la Iglesia empieza a tener frutos y de respuesta y de gran formación de los católicos. Y bueno, pues continuamos. En un periodo de relativa paz,
después de estas situaciones complicadas entre el 17 y el 18, pues empieza un periodo de, como decía hace rato, de paz fingida o de paz falsa, en el que al menos en Jalisco, pues se tranquiliza un poco la situación entre la muestra de fuerza y de formación de los católicos. En un periodo de relativa paz, en 1922 pudo concluir sus estudios y contraer matrimonio. Se dedicó a ejercer como abogado, aunque básicamente prestó sus servicios a los pobres y en particular para los obreros. Les decía hace rato que va a ser un formador de círculos de obreros para que conozcan sus derechos y sus libertades. Aunque básicamente prestó sus servicios a pobres y obreros, litigando, dice, la mayoría de las veces, pues como coloquialmente se dice, de a gratis, ¿sí? Por ayudar a los obreros. En ese momento vamos a encontrar, o voy a hablar ahorita también de otra faceta importante de Anacleto, el Anacleto periodista, así como un gran abogado, también va a ser un gran periodista. Desde 1917 empezó a desarrollar varios periódicos, como el semanario La Palabra, después su periódico Gladium, él va a escribir en algunos periódicos del país, como el periódico La Época, como el periódico El Obrero, El País, el periódico de la Ciudad de México. Entonces, va a empezar a publicar ciertos de sus artículos en diferentes periódicos y a divulgar el pensamiento social cristiano, a divulgar su propuesta social a partir de los periódicos. Entonces, es un hombre al pendiente de los medios de comunicación que se tienen en ese tiempo. Como hoy en día algunos podrán utilizar las redes sociales para la evangelización, para la difusión del pensamiento católico, pues bueno, Anacleto lo hace en ese tiempo con probablemente el medio más efectivo que había, que eran los periódicos. Entonces Anacleto entiende la importancia de los medios de comunicación en ese momento. Y cuando empieza un poquito más adelante la cristiada, por ejemplo, su periódico Gladium llega a tener hasta 100,000 ejemplares, tirajes de hasta 100,000 ejemplares. Entonces, esto también es una faceta importante que va a ir desarrollando durante su vida en esta etapa que hemos estado hablando, desde lo político, desde la formación social, desde el gran catequista, el gran maestro y el gran abogado y el gran periodista. Continuamos, por favor, Rafa. Y bueno, cambiamos entonces a una última etapa de mi presentación. Hablamos de los primeros años, hablamos de su pensamiento de su formación en el seminario, del maestro Anacleto. Después nos metimos a Anacleto, el gran maestro de la osadía cristiana. Y esta última etapa yo la llamo Anacleto testigo o Anacleto mártir. Con la llegada de Calles a la presidencia de México en 1924, también llegó de nuevo la aplicación estricta de las leyes anticlericales. Ese mismo año en Jalisco, el gobernador José Guadalupe Zuno cerró seminarios y casas sociales de la ACJM, las damas católicas, los caballeros de Colón y los sindicatos católicos. De nuevo Anacleto en este entorno, liderando y apoyado con base en la Confederación Nacional Católica del Trabajo, que era el gran sindicato de católicos de ese tiempo, y la ACJM funda otro organismo de organización popular, que va a ser, que él mismo nombra como la Unión Popular. La Unión Popular en Jalisco va a alcanzar los 100,000 afiliados, y la Unión Popular va a tener como fin la defensa de la fe. Y entonces Anacleto volverá a ser el gran organizador del pueblo, a partir de este instrumento que va a ser la Unión Popular. La Unión Popular va a defender la fe y los derechos de los católicos, que como les digo, en ese momento todos en México eran católicos, incluso quienes perseguían a los católicos a la fe en ese momento van a ser católicos, los mismos perseguidores, y de ellos y de los apáticos hace gran crítica a Anacleto en sus documentos y en sus escritos, de aquellos que a pesar de ser católicos,
pues parecía que no lo eran. Entonces, con manifestaciones, con boicots pacíficos a la economía, se intentó dar marcha atrás a la reforma al Código Penal que se había hecho con el gobierno de Plutarco Elías Calles. Cambiamos de diapositiva. Entonces, Anacleto, organizando a la sociedad, trata de echar atrás la reforma al Código Penal que endurecía las sanciones para quien no cumpliera las leyes anticlericales, como la que hablábamos hace rato del registro de los sacerdotes, de la prohibición de actos públicos, de la fe, de la limitación del número de sacerdotes, de las expresiones de fe en la sociedad, del cierre de los seminarios, del cierre de las escuelas católicas. Ante toda esta situación, pues surge la Unión Popular. Le cambiamos, por favor, Rafa. Ante esta situación, y a pesar de los esfuerzos de Anacleto, que siempre serán pacíficos, de estos grandes esfuerzos, pues parece que el levantamiento armado fue inevitable. La cristiada es un desenlace de este choque de programas, del choque revolucionario, de la propuesta revolucionaria y de la propuesta social católica. La cristiada es un desenlace, y es un desenlace pues que termina pues en la defensa a través de las armas de la fe. En el 26, los obispos del país deciden suspender el culto al no haber condiciones para ejercerlo. Y aunque el levantamiento en armas fue inevitable, Anacleto nunca optó por las armas. Mantuvo una lucha pacífica y era reconocido como líder moral del movimiento. Al ser reconocido como líder moral del movimiento, pues rápidamente fueron en su búsqueda y en su captura. Anacleto, el 27, en 1927, el 1 de abril, es capturado y torturado y fusilado en el cuartel Colorado, el 1 de abril de 1927, después de tortura para preguntar y que él dijera dónde estaba el arzobispo Francisco Orozco y Jiménez para conocer su paradero, para que hablara de algunos otros datos importantes, que no lo hizo, obviamente no lo hizo. Fue torturado, fue colgado de los pulgares, fue golpeado hasta que se le zafaron un hombro, un brazo, fue colgado de los pulgares, le cortaron la planta de los pies y bueno, una serie de torturas que sufrió hasta ser fusilado. Hasta ese momento, en serenidad, Anacleto, en el último momento de su vida, incluso perdonó al general Ferreira, que ordenó su captura, lo perdonó y le dijo que pues iba a tener en él un defensor ante el tribunal de Dios, un abogado, un intercesor. Entonces, bueno, Anacleto siempre, incluso en ese momento complicado pues de su vida, pues va a dar ejemplo a sus compañeros. Allí anexo en la imagen el acta de defunción oficial del registro civil de Anacleto. Obviamente en esta acta de defunción, que bueno, es ilegible por la letra de su tiempo, si le dedicáramos tiempo podríamos a lo mejor descifrarlo un poquito, pero a lo que voy es que el acta no habla de esta situación, de que no tuvo un juicio sumario, de que no tuvo las condiciones y garantías a la hora de su captura y que es torturado y fusilado. Aquí en su acta de difusión oficial no hablan de eso y entonces se esconde pues cómo fue su muerte. Un poquito de lo que dice ahí, que lo tengo aquí anotado. Dice, en Guadalajara, a 2 de abril de 1927, a las 10:15, ante el juez que suscribe, empleado dijo que ayer a las 14 horas en la casa número 681 de la calle 13, sector Hidalgo, falleció de herida de bala el señor Anacleto González Flores, de 39 años, casado, y bueno, etcétera, etcétera. Aquí no habla de eso, de que fue capturado y llevado al cuartel Colorado, torturado y después fusilado. Entonces se esconde incluso su muerte, pero a pesar de que se esconde oficialmente en los documentos del gobierno, ante la gente no se oculta eso.
y las fuentes de la época lo van a hablar, varias fuentes, y también lo va a comprobar la multitud de Guadalajara, la población en general, se vuelca al saber de la muerte de Anacleto. Y entonces toda la gente acude a su funeral, acude a su entierro, se abarrota el panteón de Mezquitán, donde van a estar sus restos durante un tiempo antes de ser trasladados a donde están hoy en día, que es el Santuario de Guadalupe. Y bueno, ahí termina la vida de Anacleto, pero no termina su pensamiento. Su pensamiento sigue desarrollándose hasta la actualidad. Y vamos a ver entonces, como legado de Anacleto, de su vida, un hombre que defiende el cristianismo contra la tiranía, contra aquellos que dicen que desde las leyes pueden cambiar lo que quiere la sociedad, o su forma de vida, o sus creencias. La libertad religiosa como síntesis de todas las libertades civiles. El maestro de la fortaleza dedica su magisterio especialmente a los jóvenes para que se alejen de unas vidas intrascendentes y mediocres. También Anacleto va a promover el voto pacífico de los mártires, una cruzada pacífica siempre. La organización social a partir del programa social católico con el fundamento en la doctrina de la Iglesia. También Anacleto va a ser o va a tener en su legado una preocupación genuina por la vida de los trabajadores y por la educación de los jóvenes. Anacleto fue y será un gran transformador social de México. En general, Anacleto con su pensamiento, con su vida, con su obra y con su martirio, con ser testigo con su sangre, va a ser un gran transformador social de México, que muchas generaciones han sido y seguirán influidas por su idea y su pensamiento, y que va a permitir cambios importantes en el país a partir de lo que él hace. Entonces, es de manera importante reconocer su legado. ¿Le podemos cambiar, Rafa, por favor? Por último, en otro libro que habla de Anacleto, ahorita voy a hablar un poco de estos libros, escrito por el sacerdote Juan Carlos González Orozco, dice respecto a su obra: toda la obra de Anacleto González Flores está impregnada de combatividad, pero de la lucha que habla no es la violenta, sino un combate en el orden de las ideas, de las mentalidades, lo cual no quiere decir que sea exclusivamente una lucha intelectual. Por el contrario, es eminentemente práctica, porque Anacleto no es un apologista que espera el fin de los tiempos, nada más. Es un cristiano sin complejos, dueño del coraje suficiente para defender metódica e inteligentemente la libertad de la Iglesia en dos niveles: arrebatar a los revolucionarios el argumento de la popularidad de las leyes y destruir la raíz ideológica del laicismo con la educación católica, la instrucción religiosa, la prensa y la palabra.